quiero que la gente conozca Ushuaia. Quiero que el que es de Ushuaia sepa qué tips básicos tiene que tener para poder arrancar a la montaña. Los que no van, hay muchos que van, hay muchísimos que van, pero hay muchos que no. Y ese público me interesa a mí. Me interesa esa gente que vaya a la montaña, es tan lindo, está en una experiencia. Mirá lo que es, mirá lo que es. Son 5 cuadras y ya estás en la montaña, ¿viste? Es una cosa, una hermosura. Bienvenidos montañeras y montañeros a este episodio en el que les voy a enseñar algunos tips que aprendí que me han mejorado muchísimo el tema de disfrutar el sendero. Así que bueno, desde este lugar miren lo que es, una preciosura. Y bueno, vamos a comenzar. El tip número 1. Ir a la montaña sin haber descansado previamente. O sea, ir cansado o mal dormido. A ver, hay veces que no te queda otra que salir cansado. Bueno, vas a la montaña sabiendo que bueno, que vas a estar bajo de energía. No vas a poder disfrutar a pleno, lo vas a disfrutar, pero vas a estar siempre low battery. Si surge un imprevisto, vos vas a estar con poca energía y es peligroso. Porque uno tiende a bajar el ritmo, después ya se acerca la noche. Y bueno, eso, a mí me ha pasado de ir con gente que había ido sin dormir y nada, no fue una buena experiencia, ellos la pasaron mal, el cuerpo se acalambra, más si es un cuerpo de alguien que por ahí no hace mucho ejercicio, se acalambraba la persona y no la pasó del todo bien, si bien cuando terminás la experiencia está bárbaro, pero bueno, mientras tanto vas cortando clavo de que me acalambré, que no puedo avanzar, que esto que el otro, te sentís incómodo porque tiene que parar el grupo, etc. Ese es el tip número 1. Bien, ese es el tip número 2. Confiarse del día soleado en Ushuaia. Típico, normal, nos pasa todo. Recordamos la experiencia anterior y decimos, no, mejor me llevo una camperita. No se confíen del clima soleado. Acá tenés, en una hora te pueden bajar tranquilamente 20 grados de temperatura. Por ejemplo, vos vas caminando por la parte soleada y te agarró la parte en la que está toda la sombra de la montaña o del bosque y adentro del bosque te baja 10 grados la temperatura fácilmente. Y aparte que acá el clima es muy cambiante en Tierra del Fuego. Así que si vas a venir a Tierra del Fuego o sos de Tierra del Fuego, los que van a salir a la montaña sepan que se tienen que llevar abrigo. Te tenés que llevar abrigo, sí o sí. No pesa nada, no ocupa nada. Es ponerlo en una mochila y te salva. Aparte muchas veces uno va a comer al lugar, mientras come el cuerpo se enfría y más la transpiración, entonces la pasamos mal. Llévate un abrigo, hazme caso. Vamos al siguiente. Bien, la recomendación número 3. Es más personal, es muy personal mía. Por ahí otros tienen otra opinión de esto. Pero yo recomiendo no ir con gente que no sea del mismo palo que uno. ¿Qué quiere decir del mismo palo que uno? Porque el otro día lo dije y me dice, ¿qué es el mismo palo? No entiendo. El mismo palo es la misma onda que uno. Que le guste más o menos ir a la montaña y disfrutar de la misma forma que le gusta disfrutar a uno. Qué sé yo, a mí por ejemplo no me gusta escuchar música en la montaña. Me gusta caminar, disfrutar, sí charlar con la gente, si estamos charlando, sí, no hay ningún problema, pero escuchar música en la montaña me parece que no es para mí. Pero bueno, por ahí hay veces que cuando uno va a la montaña, a hacer un sendero o un sendero que no hace falta ir a la montaña, vas por un sendero costero, son muchas horas de convivencia. Para que la experiencia sea buena, que las horas de convivencia sean con gente del mismo palo de uno. Nos frenamos, tomamos unos mates, vamos a frenar, tomamos unos mates. Nos frenamos a sacar fotos, nos frenamos a sacar fotos. Porque hay otra gente por ahí que quiere ir, llegar y volver. Entonces vos querés frenar a tomar mate y el otro se incomoda. Y no es la onda. La onda es que todos la pasen bien. Así que mi recomendación, por experiencia propia, porque he ido con gente que por ahí no es del mismo palo que yo, me di cuenta que no, que tenía que elegir muy bien con quién iba a ir. También hay que pensar que por ahí algo no puede salir de como estaba planeado y es importante que haya alguien que te banque, ¿viste? Porque si no, si nos lavamos las manos después de la montaña, no está muy bueno. Así que bueno, ese es el número 3. Bien, vamos por el número 4. Este lugar está re tranquilo, está re lindo. Miren lo que es. Miren la vista que hay acá, no hay nadie. El número 4. El número 4 era... ¿Cuál era? A ver. El número 4, este va para Margarita, mi amiga Margarita, que es la que me inició en la pasión grosa de la montaña. O sea, en querer ir a la montaña. Ella es la culpable, directamente. Te culpo, Margarita. Sos vos la culpable de que a mí me guste la montaña, de que esté haciendo esto hoy. No verificar el sendero previamente. ¿Por qué lo digo esto? Porque Margarita siempre verificaba el sendero previamente. ¿Qué hacía?
Buscaba Wikiloc, bajaba información de internet, buscaba un video, alguien que lo haya hecho, hablaba con gente, preguntaba qué tal era, cómo era, etc. Ella sabía todo. Y nosotros, como éramos medios vaguitos, algunos, principalmente yo, levanta la mano, como ella había averiguado todo, no averiguaba. Entonces después la cargábamos siempre, y eso les debe pasar a todos seguramente. Estás yendo a la caminata, estás caminando, digo, y le decís, che, ¿cuánto falta? Y te dice, no, una horita, ¿viste? Y después resulta que eran como 4 horas que faltaban, ¿viste? Porque te van tirando una horita, ¿viste? No te llegamos nunca, decís. Así que bueno, eso, recomiendo mirar un poquito para ayudar también al que va adelante, al que analizó, al que hizo la búsqueda de la información, tener más información, está bueno, está buenísimo. Cuando salgan en grupo, lo importante es que cada cual aporte algo, cada cual tiene que aportar algo, es importantísimo, porque es un grupo y de eso se trata. Así que bueno, ese es el 4. Si llegaron hasta esta parte del video, quiere decir que algo les interesó. Y de estos videos voy a hacer más en un futuro. Y voy a hacer de todo tipo de acá de Ushuaia. Quiero que la gente conozca Ushuaia. Quiero que el que es de Ushuaia sepa qué tips básicos tiene que tener para poder arrancar a la montaña. Los que no van, hay muchos que van. Hay muchísimos que van, pero hay muchos que no. Y ese público me interesa a mí. Me interesa esa gente que vaya a la montaña. Es tan lindo, es tan una experiencia. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Son 5 cuadras. 5 cuadras y ya estás en la montaña, ¿viste? Es una cosa, una hermosura. Y muchos no van. Así que si te gusta esta parte, te gustó algo, si te gustó algo, definitivamente suscríbete, es importantísimo para que crezca el canal, que yo diga, esto realmente funciona, a la gente le gusta, vamos a darle para adelante. Suscríbanse, denle like, denle a la campanita para que los próximos videos que yo suba les vuelvan a aparecer. Métanse en el Facebook, charlen con otra gente, después voy a armar un grupo en el Facebook así para que la gente hable entre sí, porque muchas veces soy yo hablando con todos, pero no hablan entre ellos. A mí me gustaría... Hay mucha gente con mucha experiencia en todo el mundo. Yo estoy comunicado ahora con gente de Perú, pero tiene unos lugares, Perú, que es impresionante. Con gente de Argentina que recomienda el Chaltén, Sergio, tenés que ir al Chaltén, 5 mensajes, 3 sobre el Chaltén. Bueno, vamos a hacer la corta. El siguiente punto, creo que sería el 5. Punto número 5, no planear horario de regreso. O sea, planear horario de regreso, pero no saber que muchas veces puede fallar, como dijo Tuzán. Puede fallar el horario de regreso. ¿Por qué puede fallar el horario de regreso? Cualquier cosa. Se largó a llover, el piso se puso patinoso y bajaste la velocidad de caminata. Y ya ahí se te prolonga el regreso. El tema es el siguiente, no programar algo después de salir a caminar. Decir, no, voy a ir a salir a caminar y después tengo un cumpleaños de 15. Olvídate, anda al cumpleaños de 15. No vayas a caminar. Y si vas a caminar, anda en una caminata cortita. Vos te sentás al lado de una laguna, un día calmo, sin viento, y te pusiste a comer unos sándwiches y se te pasaron 2 horas, pero así, pestañaste y se te pasaron 2 horas. Es hermoso. Entonces, recomiendo no ir a la montaña pensando que vas a volver a tal hora. El 6 es más básico y ya es más de una cuestión de vida cotidiana de la gente. No dejar todo para último momento. No, mañana me levanto tempranito y voy, compro chocolate y compro esto y yo llevo aquello y sí, pero voy a la despensita. No, hacerlo el día anterior. A la noche te cruzás a la despensita, comprás el chocolate, comprás el agua, el jugo, lo que vayas a llevar, lo que quieras compartir. Prepárate la mochilita, dejaste todo medio armadito, en una silla, en una mesa, la mochila, los borseos, todo lo que vayas a llevar, dejátelo, o todo lo que puedas. Entonces vos te levantás, así que te pegas un bañito, te cambias y salís. Y salís despreocupado, ¿viste? Te vienen a buscar, o te vas en el autito, o te vas caminando, o esperas la combi, o sea, la forma que sea, pero tener todo organizadito para levantarte, salir tranquilo y que no te olvides nada, porque después de las corridas te olvidas algo. La cámara de foto, te olvidas la cámara de foto, o te olvidas de bajar las fotos del celular y no tenés memoria, y estás en un lugar alucinante y no tenés memoria del celular, o te olvidaste el celular. Así que bueno, eso, tener todo preparadito antes. El número 7, no prepararse para un imprevisto.
¿Qué quiere decir no preparar? Me pasó, mira, les voy a contar una anécdota. Me pasó, fui a la montaña con un grupo de gente que le encanta la montaña, que son súper copados. Y una de las personas le empezó a agarrar dolor en los huesos. Y no podía caminar. Y no podía caminar, y no podía caminar. No había problema, fuimos caminando más despacito, le íbamos ayudando a la persona, se apoyaba en el hombro. Nada, fuimos más tranquilos. Ese imprevisto nos retrasó muchísimo. Por suerte teníamos todos la campera impermeable, bolseo impermeable y no nos mojamos. Ese día llovió, 5 horas caminando bajo de la lluvia. Y la verdad es que bueno, ese puede ser uno, pero puede haber un montón de imprevistos. Puede haber un montón. ¿A qué me refiero? No prepararse por un imprevisto. Saber que si le vas a dedicar tiempo a la montaña, trata de dedicarle tiempo a tu equipo. ¿Sí? A tener el mejor equipo, el que te haga pasar menos frío, con el que te humedezcas menos, el que puedas, ¿eh? A ver, ¿no? Yo lo que veo mucho es que, no, porque este fue así, este fue así. Vas como podés al principio. Al principio vas como podés. Yo iba al principio con unas zapatillas que no eran de trekking, pero tenían una suela, una suela parecida de trekking, pero no era de trekking. Pero bueno, yo iba con eso al principio. Después con el tiempo me compré los borseguitos, que no eran impermeables. Usaba un impermeabilizante que no sirve ni para nada. Y después con el tiempo me pude comprar los borseos impermeables, pero bueno, lo que puedas. Pero siempre tratando de analizar, de pasarla lo mejor posible por si hay un imprevisto. Más allá del kit de emergencia, ir preparado mental, pero bueno, ir preparado para que pueda suceder un imprevisto, ¿sí? Desde el más chiquito al más grande. Cuanto más preparados estemos, mejor vamos a responder a eso y mejor va a ser nuestra experiencia en la montaña. Así que bueno, nada, con eso cierro el video. Seguramente se alargó demasiado. Si les gusta, como insistía antes, le dan like. Si no les gustan, le dan like. Si lo miraron, le dan like. Si no lo miraron, le dan like. Si llegaron hasta acá es porque lo miraron. Así que bueno, la verdad que es un lugar que hay que venir a conocer. Es Argentina, es nuestro. Para los que vienen de afuera también, vengan, es precioso. Son bienvenidos. Acá el turista se lo trata muy bien. Y los que somos de acá también. Tenemos muchas opciones para ir a los diferentes lugares. La gente es muy amable. Te llevan, no sé. Yo la verdad que he llevado a dedo un montón de gente de acá para allá. De una punta de la ciudad a la otra. Así que bueno, es para visitarlo. Y los que viven acá es para subir a la montaña. Háganse un grupo de amigos que les guste lo mismo. Y es súper sano. Te descolgás un poco de la tecnología. Descolgás un poco de lo cotidiano, ¿vieron? Salgan, caminen, disfruten, hagan cosas con amigos, sean felices, hagan cosas por ustedes. Eso hace que no estemos fijándonos tanto en qué hacen los demás. Y nada, eso. Buena suerte, montañeros.